Hola, no soy Leonardo DiCaprio, pero el día de hoy vengo a hablar acerca de un rescate importante que tenemos que hacer y que tiene que ver con la lectura. La lectura se está hundiendo, cual Titanic. Leonardo DiCaprio apareció en esa película y dijo: yo soy el rey del mundo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos a hablar hoy día, que tiene que ver con la poesía. Se relaciona con la poesía. Y la pregunta clásica que uno se hace es: ¿qué es poesía? Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español, decía: poesía eres tú. Y es muy poesía eslogan, eso sin quitarle el valor a don Gustavo Adolfo Bécquer. Eh, pero nosotros tenemos que descubrir qué es, para poder valorar y reflotar esta literatura que se ve tan muerta por tantos medios que tratan de reemplazarla. El día de hoy, ¿no es cierto?, uno ve que la gente se acerca mucho en las redes sociales a estos letreritos que dicen, no sé, lucha por tu vida porque la vida es única. O somos lo que somos porque luchamos por lo que somos. Y un montón de frases que aparecen como condensadoras del sentimiento social. La poesía tiene que ver con esa condensación. Y estamos preguntándonos el día de hoy qué es poesía. Tiene que ver con esa condensación, tiene que ver con ese profundo sentir y conceptualizar la vida en pocas palabras. A diferencia de la novela, que se escribe en prosa, ¿no es cierto? Son largas líneas que nos llevan por una historia hasta llegar a una conclusión, y quizás podemos encontrar en esas novelas, en esos cuentos, en esas narraciones algún tipo de mensaje. La poesía no. La poesía es diferente. La poesía apunta directo al corazón, a la mente del ser humano. ¿Tiene utilidad? No. No tiene ninguna utilidad material. Nadie va a ganar plata con poesía. Eh, Nadie necesariamente en estos tiempos, sobre todo, se va a hacer famoso con poesía. Antes sí. Antes sí, porque eran juegos de ingenio. Antes eran cantos, ¿no es cierto? La literatura nace de la poesía. La literatura nace eh, eh, por el sencillo hecho de que, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea y todos esos cantos antiguos, esas escrituras antiguas que llegan a nuestros días, se aprendían en versos, porque el verso es mucho más fácil que aprender que la prosa. Uno se aprende mucho más fácil una poesía que un cuento. Entonces, efectivamente, el idioma madre de la creación literaria es la poesía, por la versificación. La versificación nos lleva a memorizar, nos lleva a transmitir de una cultura o de un tiempo cultural a otro tiempo las mismas palabras. Entonces la poesía en algún momento fue útil. En estos tiempos no es útil. En estos tiempos la poesía trata de, seguramente, condensar aquellas cosas que todos sentimos en ciertas palabras, ciertas expresiones. Y no es algo ridículo o de poco valor. ¿Cuántas veces nosotros de repente sentimos que las palabras no nos alcanzan para decir algo, para comunicarle algo a alguien a quien amamos o a quien odiamos, o algo respecto a lo que nosotros sentimos del mundo? A veces bastan dos, tres palabras. En la poesía esas palabras o esa condensación se llaman versos. La poesía versifica a través de los versos, de esas líneas irregulares respecto a la novela. eh, el poeta expresa su visión de mundo, sus sentimientos respecto al mundo, y nosotros también. Cuando escribimos algo acerca de lo que no nos podemos expresar con descripciones, y nos pasa a todos. Entonces la poesía es importante, nos enseña a escuchar las expresiones del corazón de otras personas que han estado en el mundo, que han visto el mundo, que no les ha gustado el mundo o que sí les ha gustado el mundo. Me recuerdo en ese momento de un poema de Enrique Lin, que tiene mucho que ver con esto de que no nos veamos a nosotros mismos, que no nos podamos encontrar en el sentido de identidad, ¿cierto?
tantos ramos, tantas políticas apuntan hacia la identidad, avalan la identidad, eh, financian programas para la identidad, pero resulta que nosotros los seres del mundo contemporáneo no nos encontramos a nosotros mismos. Duele decir eso, pero por ejemplo el poema La vejez de Narciso de Enrique Lin, editado en el libro de Libros del Ciudadano de Editorial LOM, nos dice: me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido, el espejo es mi rostro. Me he desaparecido. Porque de tanto verme en este espejo roto he perdido el sentido de mi rostro, o de tanto contarlo se me ha vuelto infinito, o la nada que en él, como en todas las cosas, se ocultaba, lo oculta, la nada que está en todo, como el sol en la noche, y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto. Tiene que ver con la identidad, con el mirarnos a nosotros mismos. La poesía apunta a esas cosas que directamente atañen al corazón, a nuestra personalidad, a nuestro yo más profundo. La poesía es el arte, ¿no es cierto? Poesía, les decía que venía de poiesis, o no les decía, no me acuerdo. Pero poiesis es la palabra griega que indica creación, y la creación es el acto más poderoso que puede realizar cualquier ser en el universo conocido y no conocido. Poesía es crear, y crear es dar vida. Cuando uno le da vida a las palabras, estas palabras significan. Y la poesía es eso, es la significación absoluta, es la creación absoluta, el canto del alma directamente transmitida a otra alma. Y esa alma eres tú. Y esa alma en algún momento va a tener la capacidad de escuchar ese canto, como el de las ballenas que se entienden entre ellas, como el canto de la abeja que se entiende entre ellas, ¿no es cierto? Como todos los cantos del universo llegan a quien tienen que llegar, la poesía es eso. La poesía es ese canto, y el canto es más que la síntesis o descripción de algo. El canto llega directo al corazón, no pasa por necesariamente acá. La poesía llega directo al corazón, se procesa, y lo más probable es que vuelva al corazón. Hay una poesía que a mí me gusta mucho y que es de Mario Benedetti, escritor uruguayo, y que habla de no salvarse. Apunta directo a mí, ganas de en algún momento también seguir como esta corriente del mundo, hacer lo que uno tiene que hacer, levantarse, acostarse, vivir la vida y morirse. Pero me gusta mucho lo que dice él, respecto, porque esto es como salvarse, es como vivir la vida cotidiana, es como salvarse. Y después de leer esta poesía no me quiero salvar, para nada. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, Mario Benedetti, no te quedes conmigo. Esa ha sido
el día de hoy la presentación, ¿qué es poesía? Y yo creo que tú tienes mucho más que yo que decir qué es poesía. Puedes comentar, puedes pedir que hablemos de otro aspecto de la literatura, pero no te salves. Buenas noches o buenos días donde quiera que estés. Compartamos, leamos, no le tengamos miedo a estas páginas que no matan.